sumó la traición de Pedro Castillo, en el que él decidió abandonar completamente, ¿no?, estas reformas con las que se había comprometido, nosotros dejamos de tener vínculo alguno con Perú Libre y con Pedro Castillo y por consiguiente también con la señora Sí. Boluarte. Entonces eso O sea, quisiera dejarlo en claro. hasta antes del golpe de Estado, usted diría que efectivamente Pedro Castillo luchó contra la corrupción y apostó por una igualdad de derechos plena. Este gobierno profundamente corrupto, con denuncias de corrupción que lo cercaron desde el primer día y que además de profundamente corrupto fue profundamente machista. Raúl, lo que estoy diciendo es que nosotros tuvimos un acuerdo con ellos que ellos suscribieron y se comprometieron con estos puntos que acabo de plantear. Durante un año y medio, Dina Boluarte fue integrante, muy activa además del gobierno de Pedro Castillo, un gobierno con el que usted, Nuevo Perú, el partido que usted representa, fue aliado. Los pasivos que arrastra Nuevo Perú saliendo del gobierno de Pedro Castillo es lo que se llamó una suerte de afonía en las críticas, es decir, un partido que ha sido muy activo al momento de criticar a ciertos sectores políticos no lo fue tanto cuando Pedro Castillo cometía errores realmente groseros. No lo considero así, Raúl. Lo que pasa es que cierta prensa y ciertos sectores políticos lo único que querían de nosotros no eran críticas, que sí las emitimos, Raúl, ¿no es cierto? Yo misma lo he hecho en su momento. Entonces, para resumir, sería adelanto de elecciones y una nueva constitución, aunque este segundo punto, que era, digamos, hace unos meses gravitante dentro, digamos, de las posturas que defendían, ahora podría no serlo tanto, tomando en cuenta la situación que atraviesa el país. Para mí, Raúl, es gravitante. Para un 70% del pueblo peruano, lo dicen las encuestas, los sondeos de opinión, también es importante dar este paso hacia una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. En fin, hay diversas fórmulas propuestas, pero como te digo, entiendo que hoy por hoy, mañana en la movilización, el punto de consenso en el que convergen todas las organizaciones políticas y sociales es la justicia para las víctimas de la represión y el adelanto de elecciones para que se vayan Dina Boluarte y el Congreso. Ahora, si para que Dina Boluarte y el Congreso se fueran fuese necesario arriar las banderas de una nueva constitución en nombre de la ética, de la responsabilidad, ¿apoyaría esa posibilidad? Raúl, nosotros en ningún momento hemos planteado como condición, ¿no?, para una movilización, para marchar al lado de otros sectores políticos y sociales que se plieguen, ¿no?, a nuestra demanda de una nueva constitución. Es algo a lo que nosotros no podemos renunciar. Te mentiría si te dijera que es algo que vamos a dejar de lado, es algo por lo que vamos a trabajar, ¿no?, como además nos corresponde como organización política, pero insisto, no planteamos eso como condición para dialogar, para coordinar, para movilizarnos con otros sectores políticos. Será parte del debate que democráticamente iremos procesando. Lo que sí sería antidemocrático, me parece, Raúl, es pretender prohibir que esto se discuta, ¿no?, o prohibir que en su momento, como nosotros hemos planteado, se consulte mediante referéndum al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución. Pero insisto, nosotros no estamos poniendo esto como condición y lo estamos poniendo por delante, ¿no?, para una articulación mayor que entendemos, reitero, tiene como puntos de consenso la justicia para las víctimas y el adelanto de elección. Durante un año y medio, Dina Boluarte fue integrante, muy activa además del gobierno de Pedro Castillo, un gobierno con el que usted, Nuevo Perú, el partido que usted representa, fue aliado. ¿Cómo vivió esos tiempos? ¿Cómo conoció a Dina Boluarte? ¿Y qué le parece la transformación, el cambio que ha sufrido Dina Boluarte desde que llegó a la presidencia? Gracias por la pregunta, Raúl, porque me permite aclarar algunos puntos previos, si me lo permites, por favor. Primero, quiero recordar que nosotros competimos en la primera vuelta contra Perú Libre y la candidatura de Pedro Castillo. Presentamos un proyecto alternativo al país, diferente, ¿no es cierto? Fue en el contexto de la segunda vuelta, donde quedaron, ¿no?, como alternativas la de Pedro Castillo y la de Keiko Fujimori, que nosotros decidimos apoyar a Pedro Castillo, primero para bloquear, impedir, ¿no?, que la mafia fujimorista volviese al poder, ¿no? Y en segundo lugar, porque sí, identificamos que un amplio sector de la población vio en Pedro Castillo una posibilidad de cambio, ¿no?, y volcó en él sus esperanzas. Y por eso, segunda aclaración, Raúl, nosotros suscribimos un acuerdo político con Pedro Castillo y con Perú Libre, en el que ellos se comprometieron a luchar contra la corrupción, a defender todos los derechos y a garantizar la igualdad plena, sin ninguna discriminación, así como otras reformas, ¿no?, como la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, entre otros. Pero, Raúl, quiero recordar que en el momento en el que se consumó la traición de Pedro Castillo, en el que él decidió abandonar completamente, ¿no?, estas reformas con las que se había comprometido, nosotros dejamos de tener vínculo alguno con Perú Libre y con Pedro Castillo y por consiguiente también con la señora Boluarte. Entonces, eso... O sea, hasta antes del golpe de Estado, usted diría que efectivamente Pedro Castillo luchó contra la corrupción y apostó por una igualdad de derechos plena. Este gobierno profundamente corrupto, con denuncias de corrupción que lo cercaron desde el primer día y que además de profundamente corrupto fue profundamente machista.
Raúl, lo que estoy diciendo es que nosotros tuvimos un acuerdo con ellos, que ellos suscribieron y se comprometieron con estos puntos que acabo de plantear. Nosotros Sí, decidimos participar en los primeros meses de ese gobierno en función de esa agenda, y es esa agenda la que impulsamos desde dentro del gobierno, no sin dificultades, no sin debate interno, pero decidimos, y fue una decisión muy difícil, decidimos que era mejor para el país que participáramos e intentáramos al menos impulsar esos cambios desde dentro del gobierno, que dejarle la cancha libre a otros sectores conservadores, ¿no es cierto?, que sí. amenazaban derechos. En el momento en el que vimos, Raúl, que esto ya no era posible, que el señor Castillo decidió abandonar completamente las reformas de cambio, y eso fue aproximadamente a los 6 meses, tú recordarás que él decidió, entre otras cosas, nombrar, por ejemplo, de presidente del Consejo de Ministros al señor Valer, ¿no es cierto?, nosotros rompimos todo vínculo, ¿no?, con ese gobierno. Lo que sí, Raúl, nosotros decidimos no sumarnos en ese momento a la estrategia de vacancia que algunos sectores políticos habían implementado antes inclusive del inicio de la gestión del señor Castillo. Tú recordarás, ¿no es Sí. cierto?, la narrativa y la campaña de denuncia de un supuesto fraude sin ningún asidero. Nosotros deslindamos, ¿no?, de la gestión de las decisiones del señor Castillo, pero decidimos no sumarnos a ninguna campaña de vacancia, porque consideramos que había que respetar la voluntad popular más allá de nuestros gustos particulares. Eso sí, definitivamente, cuando el señor Castillo pretendió perpetuar un golpe de Estado, por supuesto que no había ya ninguna manera de sostenerlo, ni siquiera, digamos, por principio democrático, ¿no? Entonces, me Sí. parece importante aclarar estos temas, Raúl, porque se tergiversa, ¿no?, la que ha sido la posición del Nuevo Perú a lo largo de estos meses. Ahora, me parece también que es bien importante el tema de la nomenclatura, porque sumarse a un proceso de vacancia no es necesariamente criticar, es decir, no tiene por qué significar un apoyo a la vacancia que uno simplemente critique. Lo digo porque buena parte de los pasivos que arrastra Nuevo Perú saliendo del gobierno de Pedro Castillo es lo que se llamó una suerte de afonía en las críticas, es decir, un partido que ha sido muy activo al momento de criticar a ciertos sectores políticos no lo fue tanto cuando Pedro Castillo cometía errores realmente groseros. No lo considero así, Raúl. Lo que pasa es que cierta prensa y ciertos sectores políticos lo único que querían de nosotros no eran críticas, que sí las emitimos, Raúl, ¿no es cierto? Yo misma lo he hecho en su momento. Lo que ellos querían, lo único que esperaban de nosotros era que nos sumáramos, ¿no?, al discurso y a la estrategia de vacancia, cosa que nosotros decidimos no hacer, insisto, por respeto a la voluntad popular, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar muy, muy en claro, Raúl. Nosotros hemos deslindado, ¿no?, de todas las denuncias de corrupción, hemos sido de los primeros en exigir que se investiguen, ¿no?, exhaustivamente, y hemos sido también de los más críticos respecto de las medidas que se tomaron en los, digamos, a partir de los 6 meses del gobierno. Que eso no se haya querido relevar, porque el interés, ¿no?, era que nos sumáramos al foro de la vacancia, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las medidas específicas que más criticaron desde Nuevo Perú? Ya mencionó el nombramiento de Valer, que duró una semana. Después de eso, ¿qué? En general, Raúl, nosotros exigimos primero y luego denunciamos con mucha preocupación, ¿no?, que no había claridad ni filtros claros en el nombramiento de funcionarios del entorno del presidente Castillo, y denunciamos el abandono de las promesas de cambio que él no solo suscribió con el Nuevo Perú, sino que con las cuales se había comprometido con el pueblo peruano, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, arduamente porque se pudiera realizar una reforma tributaria que pudiera permitir al Estado recaudar más impuesto, particularmente de las grandes empresas que hoy tienen millonarias exoneraciones, para poder invertir más en salud y en educación. Y esa es una propuesta que el señor Castillo abandonó, ¿no? Nunca quiso respaldar ni se comprometió con ella, y luego pues dejó completamente de lado, ¿no? O la necesidad, por ejemplo, de asegurar que nuestros recursos energéticos, como el gas, por ejemplo, en particular, pudiese beneficiar a las familias del Perú y al empresariado nacional a través de una revisión y eventual renegociación de contratos, cosa que él también abandonó, ¿no? Y así una serie de medidas de su parte, como también haber continuado en su momento con la estrategia de represión y criminalización a los líderes sociales en el sur, particularmente, ¿no?, que demandaban atención en sus negociaciones con las empresas mineras. Aunque claro, cuando hablamos de represión y criminalización, este gobierno, sin lugar a dudas, ha batido todos los récords, ¿no es cierto? No solamente por Y encima, eso está muy mal, y eso está muy mal. de Pero la por lo que me democracia, está ¿no? diciendo entonces, por lo que me está diciendo entonces, entiendo que en su evaluación posterior, pasado tanto tiempo desde la ruptura entre el Nuevo Perú y Pedro Castillo, ustedes en su partido político consideran que Pedro Castillo fue un traidor, para hablar las cosas con claridad. Lo dije yo claramente, Raúl, en su momento. A los 6 meses esa fue mi evaluación particular, ¿no? Y luego el Nuevo Perú también deslindó claramente y se declaró en oposición democrática al gobierno. Ajá. CPI le da 2.7% de recordación entre los
distintos candidatos. En primer lugar está López Aliaga con 9.8%, Antauro Humala con 5.6%. Estas son cifras muy bajas, son un punto de partida muy remoto, hay que remontar, digamos, un buen trecho si es que aspira a ser presidenta de la República. Ahora, mi pregunta tiene que ver con estos números y con la percepción de la ciudadanía. Lo que le quiero decir es que esta alianza con Pedro Castillo no enervó las posibilidades suyas de alcanzar la presidencia, no selló la posibilidad de que la izquierda sea una alternativa de gobierno a futuro, no cerró esas puertas. Raúl, sobre lo que acabas de plantear, y quisiera señalar dos cosas, ¿no? Lo primero es que, como te comenté hace un momento, para nosotros fue una decisión muy difícil participar o no en el gobierno del señor Castillo, ¿no? Y probablemente lo más fácil para nosotros hubiese sido no participar, quedarnos fuera y poder pontificar desde nuestro pedestal, ¿no? De superioridad moral, intelectual, todo lo que tenía que hacer el señor Castillo, pero no arriesgarnos a empujar desde adentro los cambios. Está muy bien, pero digo, yo siguiendo una frase, siempre hay que seguir una frase de Javier Silva Ruete en estos casos, ¿no? Si uno forma parte de un gobierno, forma parte del gobierno con sus activos y sus pasivos. Así es, Raúl. Y nosotros decidimos asumir esos riesgos, porque consideramos que había una oportunidad histórica de cambio, porque había un pueblo esperanzado en que por fin alguien los iba a representar y que iba a hacer los cambios que había esperado por tanto tiempo. Lamentablemente, Raúl, no tuvimos la fuerza suficiente para empujar, encaminar esos cambios desde dentro. Tuvimos también, hay que decirlo, ¿no? Una ultraderecha, ¿no? Con la derecha y ciertos sectores de centro que se fueron sumando, ¿no es cierto?, de colofón en una brutal campaña con la vocación de tumbarse al gobierno, como digo, no como respuesta a sus siguientes errores, sino desde el primer día de su mandato. Entonces también repartamos las responsabilidades proporcionalmente, si se quiere. Pero sí, nosotros decidimos asumir riesgo, Raúl, y efectivamente asumimos también los costos y los pasivos, estamos conscientes de ello, pero Raúl, cuando uno hace política... Eso se veía venir, lo que quiero decir es que repartamos las responsabilidades, efectivamente, pero esa campaña se veía venir desde la segunda vuelta. ¿Y cuál fue la decisión del señor Castillo? Nombrar como su primer presidente del Consejo de Ministros a Guido Bellido, lo que fue claramente una provocación. Es decir... Sí, Raúl, y si hubiese venido de mí, no se hubiese nombrado al señor Bellido, sino a otra persona, pero nosotros no teníamos, digamos, la mayoría ni teníamos el control de este gobierno. Y aún así, Raúl, si me permite, solamente quiero terminar la idea. Nosotros decidimos asumir